Sean bienvenidos todos mis queridos hermanos a la celebración de la Santa Eucaristía, saludando con mucho cariño a todos nuestros televidentes en Venezuela, Colombia, Ecuador y en el resto del mundo. Bendiciones para todos ustedes. Hoy vamos a celebrar la memoria del mártir San Clemente I, pontífice, papa de la Iglesia, en realidad el tercero, después de Pedro. Según las listas iniciales de la Iglesia de Roma, primero está Pedro en la conducción de la iglesia de esa comunidad, luego viene Lino, Cleto y en tercer lugar Clemente, el santo que hoy estamos celebrando. Y es muy importante recordar a los mártires y a los iniciadores de la fe de la iglesia primitiva. Oramos por sus intenciones y nos unimos en alabanza al Dios uno y trino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos al Señor la gracia de la reconciliación, del mal, del pecado que pueden anidar el corazón humano. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, que otorgaste a San Clemente tu espíritu de fortaleza para predicar el misterio de nuestra redención y confirmarlo con su vida y su martirio, concédenos la fuerza de tu gracia para vivir a ejemplo suyo conforme en todo tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré allí y estaba el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaba grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Oí también un sonido que bajaba del cielo, parecido al estruendo de grandes cataratas y como el estampido de un trueno poderoso. Era el son de arpistas que tañían sus arpas delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, cantando un cántico nuevo.
y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144,000. Los rescatados de la tierra, ellos son el cordejo del Cordero a donde quiera que vaya. Son los rescatados como primicias de la humanidad para Dios y el Cordero. En sus labios no se encontró mentira. Son irreprochables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos son los que buscan al Señor. Estos son los que buscan al Señor. Del Señor es la tierra y cuanto en ella, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Estos son los que buscan al Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocente y puro de corazón, que no confía en los ídolos. Estos son los que buscan al Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Estos son los que buscan al Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 reales. Y dijo: sepan que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, la palabra de Dios hoy nos presenta un texto del Apocalipsis que, como todo el Apocalipsis, es controvertido. He estado explicando en estos días, desde que comenzamos la lectura del Apocalipsis, la importancia que tiene ese libro, y que no es un libro fatalista, no es un libro de desesperanza como muchos quieren presentarlo, sino es un libro simbólico. La apocalíptica, que entra dentro de las corrientes de estudios bíblicos, tiene una forma de interpretación que muchas veces no es la que se conoce, ¿no? Por ejemplo, este texto que hemos proclamado ahorita es muy utilizado por los testigos de Jehová, quienes literalmente dicen que solo los que van a salvarse son 144,000 exactos, ni uno más, ni uno menos. Ahí es donde yo digo, bueno, entonces la misericordia de Dios es tan limitada. Podemos ponerle tanto límite a la salvación. ¿Qué es lo que afirma Jesús al respecto? ¿Y cuál es la correcta interpretación de este texto? En primer lugar, en Lucas 13:23, le hacen a Jesús una pregunta: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Y Jesús no establece ninguna limitación en cuanto al número, sino que exhorta a entrar por la puerta estrecha. Es decir, la posibilidad de la salvación es
el entrar por esa puerta estrecha que nos presenta el Evangelio. El libro del Apocalipsis tiene como tema fundamental nuestra lucha actual y la victoria que nos espera. Aborda la posibilidad de la salvación. Entonces yo quisiera presentar, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que es la realidad simbólica del Apocalipsis y la interpretación correcta de estos símbolos que aparecen en este libro. Por ejemplo, cuando en el Apocalipsis se habla del 7, el 7 es el número que evoca la perfección en la apocalíptica bíblica. El 8, que sería el 7 más 1, es la superabundancia de la perfección. El 6, que sería el 7 menos 1, es la deficiencia, el mal. Por eso la bestia está cifrada con el número 666, la bestia que representa el emperador romano y los desmanes que hacía en contra de los que creían en Dios, los seguidores de Jesús. 3 años y medio, que son 42 meses, que son 1260 días, que habla también el Apocalipsis, significa un periodo corto, un tiempo escaso. El 1000 es un número inmenso e infinito. Este número nos interesa, igual que el 12, que es la cifra santa, la plenitud, las 12 tribus de Israel que representaban a toda la tierra. Luego incluso hay un significado con respecto a los colores. El blanco significa victoria y significa pureza. Recordemos, la vestidura de aquellos que habían triunfado con el Cordero que aparece en la gloria es blanca. Y dice, porque ellos han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. El rojo, en el caso de la apocalíptica, significa sangre, crueldad, guerra. Y generalmente está relacionada también este color con el imperio y los ataques del imperio a los primeros cristianos. El púrpura representa el poder imperial. El negro representa la miseria, el verde o amarillo la peste, y el arco iris es una descomposición de los colores que hace una simbología de lo que significa la presencia divina en medio de nosotros. Entonces, ¿cómo interpretar a esos 144.000 marcados? Pues para que nos quitemos esa idea de la cabeza de que solamente 144.000 se van a salvar. El 144.000 es la multiplicación de 12 por 1000, es decir, de que 12.000 de cada tribu, ¿no? O llevando el término de la numerología bíblica, como el 1000 como signo de plenitud, 12 por 1000 de cada tribu, en realidad es una multitud, una muchedumbre incontable. Entonces, ese 144.000, que es el 12 por 12 multiplicado por 1000, va a evocar la plenitud de la salvación, que es para todos. Por eso Jesús, cuando está en la última cena y habla de la consagración del cáliz, dice, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Una muchedumbre. Incluso el mismo Apocalipsis, después de este texto, nos habla de que es una muchedumbre que no se puede contar, que está en la gloria. Por lo tanto, el acceso a la salvación no es limitado, mis queridos hermanos, sino imagínense. En toda la historia del mundo, 144.000. Eso es una mentalidad limitada de lo que es el amor y la misericordia de Dios. Es el problema de cuando se malinterpretan los textos bíblicos o se sacan de contexto. Tengo que mencionar, por ejemplo, que hay muchas corrientes protestantes que están continuamente atacando a la Iglesia Católica y dicen que el texto del Apocalipsis 17, que habla de la gran ramera, ¿verdad?, que se embriaga con la sangre de los mártires, que viste de púrpura y de escarlata y que se ha prostituido con todos los reyes de la tierra, que eso evoca a la Iglesia Católica, dicen muchos protestantes que yo he escuchado predicando por ahí. Qué interpretación tan pobre,
tan burda, tan anacrónica y tan terrible de lo que son los textos bíblicos. Porque resulta ser que ese texto habla es del Imperio Romano que perseguía a los cristianos, es decir, se embriagaba con la sangre de los mártires. Y el púrpura y el escarlata, pues dicen, es que los cardenales y los obispos se visten de púrpura y de rojo. Digo, qué simbología y qué aplicación tan pobre. En primer lugar, porque el púrpura significaba realeza. Y en el caso de la Apocalíptica está dedicada al imperio. Incluso cuando habla de la Babilonia, se está refiriendo a una ciudad y no a una religión. Para que veamos cómo se puede descontextualizar los textos y cómo puedo hacer que un texto bíblico atienda a mi odio, a la iglesia, a mis criterios y no al contexto real. Cuando se habla de Babilonia como la gran prostituta se refiere a una ciudad y no a una religión, no a una fe, y menos a una fe que era la única que existía. Porque la única iglesia existente y perseguida por el imperio en el momento, precisamente era la Iglesia Católica. El mismo santo que estamos celebrando hoy lo testifica. La única iglesia que tuvo mártires, desde papas, presbíteros, como por ejemplo San Valentín, el que celebran los enamorados, era un sacerdote del año 200 y pico de nuestra era. Y así cantidades de hombres y mujeres que aparecen en el canon romano de los santos de los primeros mártires corresponden a la Iglesia Católica, que fue la única iglesia cristiana hasta el siglo XVI. Imagínense ustedes que aparece Martín Lutero y de ahí salen todas las corrientes protestantes. Hasta el siglo XVI, una sola y única iglesia, que es la iglesia perseguida del Apocalipsis. Entonces, interpretar correctamente los textos es muy importante, sobre todo el estudio de la Apocalíptica como debe ser. Eso tiene todo un proceso de estudio, de investigación, que no puedo yo interpretarlo según a mi criterio o no decir es que viene una bestia, viene un anticristo, viene no. O sea, eso no se puede interpretar así ni aplicar a tiempos actuales textos que fueron escritos en el pasado y que tenían una intención, una finalidad. Juan no podía escribir directamente porque iba a ser perseguido. Era una época de persecución, por eso escribía en clave. Y él estaba narrando todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Nunca tuvo intención de decir cosas a futuro. Y vuelvo y repito lo que he afirmado estos días que aparecen estos textos bíblicos. Lo único que no está cumplido de la Sagrada Escritura es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que será en la gloria. El resto, todo lo que está escrito en el Apocalipsis, sucedió en el tiempo del Imperio Romano y en el tiempo de las persecuciones. Porque eso es lo que Juan quería hacer ver, dejar por escrito lo que él estaba viendo de la iglesia y de su desarrollo en ese contexto. Una palabra respecto al Evangelio de hoy. La viuda, que a diferencia de los ricos que echaban grandes cantidades, echa 2 moneditas. Y Jesús nos hace una enseñanza y nos dice, esta viuda ha dado todo lo que tenía mientras los demás daban lo que les sobraba. Y aquí, mis hermanos, quisiera hacerles un llamado y hacérmelo a mí mismo, ¿no? Que cuando nosotros demos, nunca demos lo que nos sobra, porque nos damos cuenta allí que eso es lo que Jesús nos quiere enseñar y transmitir. No es dar lo que sobra, porque eso no tiene mérito, eso no tiene valor, sino dar con el corazón lo que realmente es importante. Es decir, si yo voy a donar una ropa para la caridad, para vestir a un hermano que está desnudo, como dice el Evangelio, o que no tiene la ropa suficiente, tiene que ser ropa en buen estado, ropa digna, como que si yo me la fuera a poner. Si no, échela directamente a la basura. Y esto lo digo cada vez que se piden donaciones en la parroquia de ropa. No traigan cosas que vamos a botar. Ahórrenos el trabajo y bótenlas ustedes directamente en sus casas. Si vas a traer una ropa, que sea la más digna, la mejor, porque vamos a vestir a Cristo, que está presente en el pobre.
Si nosotros vamos a servir un plato de comida, no puede ser la comida peor o la más fea o el arroz que ya yo no utilizo, entonces lo dono a la iglesia para que se utilice en el comedor, en la pasta que yo no me como ni nadie es capaz de comerse. No, mis hermanos, si vamos a servirle un plato de comida a una persona que está necesitando, tiene que ser la mejor comida, sabiendo que ese plato de comida lo va a comer Cristo. ¿Por qué? ¿Dónde me baso yo en decir que es Cristo el que va a comer en esa mesa? En esa palabra de Jesús que dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre y con sed? Cuando lo hicieron con uno de los más pequeños, conmigo lo hicieron. Esto es palabra de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la excelencia en el dar, no desde lo que sobra. Si tu comunidad cristiana tiene una necesidad, tenemos que dar con el corazón y ayudar en la medida de mis posibilidades, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Ayudar a tu sacerdote, ayudar al evangelizador, a las religiosas que están atendiendo una necesidad social, y puedes ayudar, darlo de corazón. Nunca las sobras. Muy lamentablemente dentro de la iglesia muchas veces se ha creado la cultura de la limosna, palabra que no me gusta. Pero la palabra limosna siempre ha sonado como a dar lo que no sirve, lo que sobra. Y pasa mucho cuando se pasa la cesta de la colecta. Bueno, nosotros ahorita en Venezuela tenemos un problema monetario bastante considerable, falta de efectivo, etcétera, ¿no? Y hoy en día pues uno no se justifica muchas veces la falta de efectivo al momento de dar la colecta. Sin embargo, tengo que contar como un testimonio que mucha gente me dice, yo quiero dar como un diezmo o algo más considerable, denme un número de cuenta para, porque no tenemos efectivo para ir a misa. Eso es el deber ser. Porque ¿cómo es posible que vamos a dar una ofrenda y damos monedas que ya no se utilizan siquiera? Y eso da mucho dolor, porque significa que nos hemos acostumbrado a dar lo que sobra y no lo que realmente vale. Y hoy Jesús nos llama la atención. Es mejor no dar nada. Porque si vamos a dar un billete que la comunidad cristiana no va a poder utilizar para la caridad, para el mantenimiento del templo, para todas las necesidades que hay en una comunidad parroquial, es mejor no dar, mis hermanos. Pero quitarnos ya esa cultura, porque dar de lo que sobra es desprecio. Entonces tenemos que dar con el corazón. Si vamos a dar algo, lo más noble, lo mejor. Porque fíjense, la viuda no es que dio gran cantidad, pero ella dio de corazón lo que tenía. Ella podía haberse quedado con eso, egoístamente, porque aquí Jesús lo que está combatiendo es el egoísmo, es la mezquindad de dar lo que sobra, lo que no utilizo, etc. Sino que dar con el corazón significa pensar en que esa necesidad yo la estoy cubriendo, ayudado por Jesús y por su generosidad que no se agota. Y termino diciendo una palabrita de San Clemente, porque de él se escribió San Ireneo hacia el año 180, y digo esto porque estas son nuestras raíces. Debemos conocer los antecedentes, los principios de nuestra iglesia, para que nadie nos engañe, para que nadie nos manipule y para saber que estamos en la verdad. Que Clemente había visto a los apóstoles y conversado con ellos, había escuchado el sonido mismo de su predicación y había visto su tradición ante sus propios ojos. Este hombre que hoy estamos celebrando conoció a Pedro y conoció a Pablo por el testimonio que escribió San Ireneo 100 años después. Y fue un hombre que se entregó a la iglesia, que incluso pues ya se conoce que tenía autoridad no solamente en Roma, sino a nivel universal, porque escribe una carta afirmando la autoridad de Pedro, que está entre los años 93 y 97, dirigida a la iglesia de Corinto. Aunque él no era obispo de Corinto, porque estaba en Roma, le dirige una carta a esos hermanos de allí. Es decir, ya desde la primera iglesia, desde los primeros años,
había un respeto a la autoridad del obispo de Roma, que fungía como el sucesor del apóstol Pedro, quien había recibido la autoridad de Jesús para llevar su iglesia. Entonces, mis hermanos, dejó escritos, muy posiblemente es el Clemente que nombra a Pablo en una de sus cartas, muy posiblemente también sea este Clemente uno de los mencionados también dentro de los Hechos de los Apóstoles. Y muy posiblemente era un hombre muy cercano a los apóstoles que murió mártir, derramando su sangre como la de Cristo, dando testimonio de la verdad del mensaje que predicaba. Entonces, mis queridos hermanos, con el testimonio de este gran hombre de los inicios de nuestra fe, vamos a orar hoy muy especialmente por el Papa. Vamos a colocarlo junto al altar de Dios. Oramos por nuestros obispos y oramos también por todo el pueblo santo de Dios para que vivamos en la fe, en la esperanza, en el amor y siempre unidos a Jesús, que es la razón de nuestra vida. Amén. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre misericordioso, bendice nuestros dones y fortalécenos en la fe que tu santo mártir San Clemente I atestiguó con su propia sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque la sangre del glorioso mártir San Clemente, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Voy a utilizar el canon 1, o el canon romano, o plegaria eucarística 1, que es la plegaria eucarística más antigua que tiene la Iglesia. La plegaria número 2, por ejemplo, es de San Hipólito, corresponde a los primeros tiempos del cristianismo, pero esta plegaria, que es de las primeras elaboradas en Roma, recoge los santos mártires y los santos más importantes de los inicios de la Iglesia.
Hoy que celebramos a San Clemente, el mencionar estos hombres y estas mujeres en este canon, en esta plegaria eucarística, nos conectan con nuestros orígenes, con esos hombres y mujeres que fueron los primeros evangelizadores y que entregaron su sangre como la de Cristo, fieles al mensaje que ellos predicaban con su lengua. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que la congregues en la unidad, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Baltasar y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Piensa en este momento en tus familiares, en tus seres queridos, en las personas que amas, que están a tu alrededor o que están lejos físicamente en este momento. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel,
para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos. En este momento pensemos en nuestros seres queridos difuntos. Que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y la de todos los santos. Y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes. Los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos, mis hermanos, al Padre Celestial la plegaria que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor compartamos la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y en el cual yo permanezco, ese dará fruto abundante. El cuerpo y la sangre de Cristo.
el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Concédenos, Señor, imitar, confortados con este sacramento, la admirable entereza de San Clemente I, a fin de obtener así el premio eterno, prometido a los que sufren por causa de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, Señor, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que andan por el mundo con el fin de perder a las almas. Amén. Adoremos, mis hermanos, a Jesús, presente en el sacramento del altar. Estando junto a ti, encuentro paz, encuentro amor, y no me quiero apartar nunca de ti, Señor. Es así, Señor. Estando junto a ti encontramos paz, encontramos amor, encontramos todo lo que necesitamos para ser felices. Si tú estás a nuestro lado lo tenemos todo, pero si estás ausente nos quedamos vacíos, nos quedamos sin nada. Por eso, Señor, hoy te pedimos que vengas a entrar a nuestros corazones, que hagas morada en nosotros, que nunca te apartes de nuestro lado, que podamos sentir tu amor y tu presencia, que eso nos lleve también a ser generosos con el prójimo, como nos pides hoy en la palabra de Dios. Como nos has dicho, Señor, que amemos al prójimo al punto de no dar lo que nos sobra, sino dar con el corazón, generosamente, imitando así tu generosidad, que todo nos los das a manos llenas, aunque no lo merecemos. Bendice y protege a tu pueblo, Señor. Bendice y protege a los que hoy estamos unidos en oración y danos la fuerza para ser verdaderos discípulos y testigos tuyos en medio de este mundo que nos toca vivir. Bendice a los enfermos y dale fortaleza. Bendice a las familias y dales unión. Y a todos danos tu paz y tu bendición. Amén. Mirando el
cielo azul, mirando el sol.